Mis amados hermanos, hermanas, agradecidos con Dios infinitamente por su gracia revelada a nuestra vida, porque su gracia está allí. Pero cuando esa gracia se revela a nuestra vida, las cosas cambian. Casi 7,000 personas, casi 7,000 almas en el planeta, y un cuanto, uno y otro, un puñado, se les ha sido revelada esa gracia. Así es que siéntete muy bendecido de que en ese mundo, en ese universo, seas parte de ese grupo al cual la gracia de Dios se le reveló, y no solamente se le reveló, sino que vino a cambiar nuestra vida. Y ese es el título que hoy nos guiará en esta mañana: el cambio verdadero. El cambio verdadero. Yo te invito a que por favor vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 4. Habíamos estado hablando durante la semana anterior de los procesos de cambio, precedido por el conocimiento de saber que hemos sido bendecidos por Dios. En ese conocimiento precedente, entendiendo también que una gracia en Cristo Jesús para herencia eterna nos fue dada desde la eternidad. Con ese conocimiento puesto al alcance de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente, no solamente es tenerlo, sino creerlo. Porque cuando nosotros creemos, entonces verdaderamente podemos transformar no solamente lo que vemos, sino también aquello que no es visible a nuestra vida. Quien cree verdaderamente puede caminar en seguridad. Si nosotros no creemos en aquello que Jesús nos ha hablado, no creemos en la eternidad, es muy difícil que podamos caminar con fortaleza y con firmeza. Solamente el que está convencido porque ha creído tiene la firme y clara convicción de lo que está haciendo. Nada lo mueve, permanece, es estable, es firme. ¿Por qué? Porque ha creído. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 4. Vemos aquí el primer milagro realizado por nuestro Señor en aquella región. Una región asentada en tinieblas, dice la Escritura, mas sin embargo una luz les resplandeció. Gran luz les resplandeció. Entre el versículo 4 y el versículo 5 es muy probable, de hecho creo que es así, que hay un diálogo que no queda registrado y que queda sencillamente al inferir nosotros lo que probablemente sucedió entre la Madre de Jesús, María, y entre él mismo. Versículo 4. Y Jesús le dijo: que a mí y a ti, mujer, mi hora aún no ha llegado. En razón de que María se había acercado a él, viendo que no había vino para continuar con aquella celebración, se acerca y le pide a él. En pocas palabras, se acerca exponiendo una necesidad. Así como nosotros nos acercamos cada día, no solamente agradecidos con Dios, agradeciendo por su bondad, sino también exponiendo alguna necesidad. Y cuando nosotros exponemos una necesidad, aún, y fijémonos en este texto, que aún no había llegado su hora. Podríamos decir nosotros que no podíamos actuar porque no estábamos conforme a derecho, que no estábamos conforme a la ley. Sin embargo, la gracia está más allá de lo que es conforme al derecho, de lo que es conforme a la ley. No sabemos qué diálogo se llevó a cabo entre María y Jesús en esta parte, porque si lo leemos en consecutivo podríamos pensar de que la voluntad de María fue ejercida y no la voluntad del Señor, dado que el versículo 5 dice de continuo: su madre dijo a los que servían. Si nosotros leemos el verso 4 y verso 5 de corrido, podríamos pensar de que ella impuso su voluntad, su madre. Sin embargo, en el contexto bíblico general, podemos saber que las cosas no son así. Menos en el contexto cultural de aquella época, mucho menos en ese contexto. Bien, ¿qué diálogo se llevó a cabo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la respuesta de Jesús ante la petición de su madre fue la siguiente:
dijo Jesús: ¿qué a mí, qué a ti, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, en el versículo 5, su madre dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Alguna situación se gestó en ese momento como para que Jesús, accediendo a la petición, dada la necesidad que era presentada, Jesús accede y dice: hay 6 tinajas allí, a las cuales cabían 2 o 3 cántaros en capacidad de cada uno. Llénenlas con agua. Eso hicieron los siervos. Después les mandó a que sacaran el agua, que la presentaran ante el maestresala, y se dieron cuenta que el vino era el mejor. Y aquí el punto de reflexión: cambió, transformó el agua, el vino, pero si el hecho de que el agua hubiera sido transformada en vino nos hizo ver la realidad de quién era Él, y el agua cambia, pero nosotros no cambiamos, entonces, ¿de qué me aprovecha? En pocas palabras, si el agua se transforma en vino, pero mi corazón no cambia para poder creer y confiar en Él y descansar en lo que Él hará, entonces de nada me aprovecharía. Si después de 38 años de enfermedad, aquel paralítico del Evangelio de Juan capítulo 5, Jesús me sana y yo veo un milagro, pero mi corazón permanece igual, entonces ¿de qué me aprovecha? Yendo entonces al título que nos dirige en esta mañana: el verdadero cambio, el que permanece para siempre, el que perdura para vida eterna, no es aquello que Dios hace en lo visible, en lo que se puede ver, sino el cambio que se gesta en cada corazón, que aunque el agua no se siga transformando en vino, que aunque la sanidad no siga operando, mi corazón sigue creyendo y mi corazón sigue caminando. Aunque me falten mis piernas para caminar, mi corazón sigue creyendo en aquel que me levantará. Porque no son los ojos físicos los que ven los milagros solamente de nuestro Dios, sino los ojos de nuestro corazón. Y si los ojos físicos se transforman de poder no captar la luz que llega a los recintos más lejanos del ojo hasta el final, para poder ser transportados al cerebro y poder ver las imágenes del exterior, si aún eso aconteciendo llega y puedo ver, pero no cambia los ojos de mi corazón, entonces el verdadero cambio no ha llegado a mi vida. Si después de haber sido levantado, después de 38 años, no cambia mi corazón, el verdadero cambio entonces no se gestó. Si nos vamos nosotros en este mismo orden de ideas y nos trasladamos al Evangelio de Juan capítulo 9, vamos allí a ver a un joven que también hizo lo que Jesús le mandó. Con lodo en sus ojos, va y se lava. Él hace lo que Jesús le dice. Y entonces se opera el cambio. ¿Por qué se opera el cambio? Porque confía en Él y Él hará. Y sus ojos fueron abiertos y se operó un cambio en su físico, en sus ojos. Un cambio no solamente en su percepción, en la vista, sino que también aquellos que le conocían decían: ¿acaso este es el ciego que mendigaba? ¿Será este? Sí, soy yo, decía él. Podían observar ese cambio totalmente observable. Sin embargo, no era el cambio en sus ojos, era el cambio en su corazón. Porque al final el milagro fue realizado. Pero ¿qué sucedió? Muchos no creyeron en Jesús. Era evidente que era el mismo ciego. Sin embargo, el cambio en lo físico
no pudo operar el cambio en el corazón. Si volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 2, nos vamos a encontrar aquí que en el versículo 11 nos dice la Escritura: esta fue la primera señal que Jesús realizó cuando estuvo en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y lo que nos interesa enseguida en la Escritura: y sus discípulos creyeron en él. Los milagros no solamente son para traer bendición a nuestra vida. La sanidad no solamente es para que nosotros podamos ver la realidad de un Dios que existe. Muchas veces nos centramos solamente en los milagros que Jesús hizo. Pero más allá del milagro está el verdadero cambio, el que se gesta, el que se opera en donde no se ve, el que se opera en el corazón. Porque cuando un cambio para creer en aquel que hace los milagros se opera en el corazón, esa alma, esa persona sigue caminando en pos de Jesús, aunque vea o no vea. Lo importante es que los ojos del corazón le puedan ver. Aquel ciego, ya viendo con sus ojos, fue expulsado del templo. Los que veían, no veían. Y el que no veía, ahora veía. ¡Qué maravilla de su enseñanza! ¡Qué belleza de la expresión de su vida, de la expresión de Dios! Abrir los corazones para salvación. Y todo inicia, hermano, cuando nosotros podemos creer. Porque al que cree, todo le es posible. Versículo 5. Le dice Jesús: que a mí y que a ti, mujer, mi hora no ha llegado. Sin embargo, para nosotros, según nos expresa el apóstol Pablo, diciéndole a los Corintios igualmente, que es uno de los textos que más me llenan, dice: como los colaboradores, 2 Corintios capítulo 6, como colaboradores de Dios les suplicamos que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano, pues Él dijo: en tiempo propicio te respondí, en día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Mujer, no ha llegado mi hora. Sin embargo, la hora está presta para cada uno de aquellos que, como tú y yo, en esta mañana podemos creer que no solamente son los milagros los que nos bendicen, sino un corazón que se abre para poder creer en aquel que realiza los milagros. El milagro mayor es que sus discípulos creyeron en él. Y en esta mañana, no solamente yo te invito a que expongamos nuestra necesidad delante de Dios, sino a que creamos que aquel a quien exponemos es poderoso y fiel para hacer conforme nos aprovecha a nosotros. Confía en Él hará, porque al que cree, convencido de quién es Él, todo le será posible. Le damos gracias a nuestro Dios, nos vamos bendecidos por el cambio verdadero y el día de mañana, nuevamente caminando en su gracia, permaneceremos avanzando hacia la eternidad. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Nos gloriamos en ti, confiamos en ti y depositados en esa gracia, Señor, vamos caminando hacia el cambio verdadero, hacia el cambio de la transformación en nuestras vidas y en nuestras almas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, yo te bendigo, tú también bendice a tu hermano, y hoy con la gracia y la bendición de Dios, sabiendo que no son nuestros ojos los que ven, sino los ojos de nuestro corazón, resplandeceremos como luminares en este mundo. El Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos mañana si Dios quiere.